Hablamos de Sudán hoy en Noticias Globovisión Internacionales cuando el más reciente conflicto entra en su segunda semana. Les contamos que en Jartum, la capital sudanesa, la guerra entre los dos generales que se disputan el poder acabó con un sistema de salud ya quebrantado en un país golpeado desde hace décadas por guerras y sanciones internacionales. Tras más de una semana de guerra abierta en el centro de la capital, pacientes y médicos describen un horror absoluto y la Organización Mundial de la Salud dijo este domingo que registró 8 muertos y 2 heridos entre el personal médico. En total, según el sindicato médico, 13 hospitales fueron bombardeados y otros 19 forzados a cerrar por falta de material o porque lo tomaron los combatientes. En redes sociales, los habitantes intentan organizarse para encontrar medicamentos para sus allegados con enfermedades crónicas. Por su parte, UNICEF advirtió que los combates y los cortes de electricidad podrían acabar con un suministro de 40 millones de dólares de insulina y vacunas en el país. Vamos a consultar la web de este medio catalán, EITB. Dice en su sitio en internet, la situación es gravísima en Sudán, un país casi sin ley y en colapso sanitario según Médicos Sin Fronteras. Esta organización ha avisado que la situación en Sudán por los combates entre el ejército y los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido es gravísima antes de alertar que el país se dirige al completo desgobierno y se encuentra en proceso de colapso sanitario. Citamos lo que dice Médicos Sin Fronteras: la situación en Sudán es gravísima, es tremenda, hay tiroteos y bombardeos en zonas tremendamente pobladas donde viven muchísimos civiles, así lo declaró el responsable del Ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para África Oriental, Jairo González. El responsable estima que muchas partes del país ahora están sin ley, con miles o millones de civiles en sus casas sin poder salir por los combates y sin poder acceder a hospitales. Lo reseña eitv.eus. Tenemos más información también a través de la web de Notimérica de Europa Press. La ONU evacúa de Sudán a su personal extranjero, aunque mantiene a su principal responsable, así lo reseña Notimérica. Un convoy con trabajadores extranjeros de Naciones Unidas ha llegado este lunes hasta la ciudad sudanesa de Port Sudán, con vistas a su evacuación del país africano, si bien la organización ha decidido mantener a su principal representante Volker Perthes, mientras sigue abogando por un cese de los combates entre el ejército y las fuerzas de respuesta rápida. El personal extranjero continuará trabajando, pero lo hará desde países a la zona para reducir riesgos. Así lo reseña Notimérica en su sitio en internet. Ahora les contamos que el jefe de diplomacia pública de Sudáfrica, Clayson Monjela, anunció que las evacuaciones de nacionales y de personal de la embajada continúan en Sudán. Expresó que los sudafricanos que estaban atrapados en el conflicto de Sudán fueron trasladados a un país vecino por seguridad y junto con ellos también personal de la embajada sudafricana. No dio el número de evacuados ni un cronograma de cuándo aterrizarían en Sudáfrica, pero antes el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, dijo que unos 77 sudafricanos estaban atrapados en Sudán. Asimismo, señaló que Sudáfrica acordó ayudar a otros ciudadanos que estaban varados en la nación africana. Es parte de lo que ocurre en Sudán a día de hoy lunes, cuando el conflicto ya entró en su segunda semana y cientos de países se apresuran a evacuar a sus ciudadanos. Hemos visto las reacciones de países europeos que ya han informado que decenas de ciudadanos han sido evacuados, así como las medidas que ha tomado Estados Unidos cerrando temporalmente su embajada en Sudán, y también se apresura a evacuar a sus nacionales. Es lo que sucede en Sudán. Nosotros vamos a estar muy atentos en Noticias Globovisión Internacionales de cómo se desarrolla este conflicto y si se logra una tregua firme que ponga fin a las hostilidades después de esta semana. Así, amigos, finalizamos y nos vamos a ir con esta información que tiene que ver más bien con nuestra región, algo que sucede en Chile, una iniciativa contra el cambio climático en un bosque en el sur chileno, protegido de incendios y la tala que diezmaron a la especie, un gigantesco alerce que ha sobrevivido miles de años y se dice que su tronco encapsula valiosa información para la ciencia frente a la adaptación al cambio climático. Así cerramos esta entrega de hoy. Es un sobreviviente porque estamos en un lugar muy especial, que es un barranco, ¿verdad? Una quebrada profunda,
húmeda y que ha escapado de los incendios. Además de esquivar el fuego, el gran abuelo se salvó de la sobreexplotación de esta especie endémica del sur del continente americano, donde durante siglos su madera se usó para construir casas y embarcaciones. Fue el guardabosques Aníbal Enríquez quien encontró el alerce milenario mientras patrullaba en 1972. Su hija, también guardabosques, cuenta que su padre no quería que la gente y los turistas supieran dónde estaba el árbol, porque sabía que era muy valioso. El nieto de Aníbal es hoy uno de los científicos que estudia esta especie. Esos árboles muy antiguos tienen genes, tienen unas historias muy especiales comparadas con todos los otros árboles, porque son símbolos de resistencia, son símbolos de adaptación, de adaptabilidad. Son los mejores atletas en el fondo de la naturaleza. Como testigo de los últimos 5.000 años, el alerce milenario es considerado también una gran cápsula del tiempo que almacena información sobre cómo estos árboles lograron adaptarse a los cambios del clima y su entorno.